los últimos meses mucho se ha hablado acerca de la nueva ley del impuesto de sucesiones. Sin embargo, son muchas las incógnitas que ha suscitado este tema. Para hablar un poco más de ello y conocer de cerca cuáles son esas novedades, nos acercamos en la mañana de hoy a un despacho de abogados aquí en nuestro pueblo, donde dos expertos nos van a despejar todas las dudas al respecto. Para hablar de este tema nos hemos desplazado en la mañana de hoy a calle Cuesta de la Espina número 1, donde se encuentra el despacho de Gustavo y Adrián, dos abogados especialistas en la materia que nos van a responder a todas esas dudas que podamos tener en cuanto al impuesto de sucesiones. Buenos días. Sí, buenos días. Muchísimas gracias por atendernos y venimos motivados con un tema en especial. Ha habido cambios a lo largo de los últimos meses sobre la ley del impuesto de donaciones, impuestos de sucesiones. ¿Qué me podríais decir sobre esta materia y, bueno, cómo va a repercutir esto en los vecinos? Bueno, anteriormente a los cambios de 2018 y abril de 2019 hemos tenido en el despacho problemas bastante graves con esta problemática, ya que ha habido personas que tenían que renunciar a la herencia por no tener liquidez suficiente para afrontar el coste que suponía heredar. A partir de 2019, que afianza los cambios que ya venían de 2018, se relaja mucho porque se sube el tope exento hasta el 1.000.000 de euros. Las donaciones, que era un problema grave que persistía incluso con el cambio que hubo en 2018, también se ha modificado y significa que un padre, que era algo que nos preocupaba mucho y que hemos visto algún problema grave, puede donar a un hijo sin que suponga, siempre que se respete la legítima, un problema grave a nivel tributario, de tener que dar dinero después a Hacienda una vez que recibe esa donación por parte del padre. Eso sería en lo que son familias de primer grado. ¿Qué cambios hay con respecto a otros lazos de familiares? Esto que comento es para grupo 1 y grupo 2, sería para cónyuges, nietos, hijos, los más allegados. Para los extraños a esos grupos o los que no son tan cercanos, los colaterales, por desgracia sigue igual. Ha sido políticamente algo que se ha querido cambiar también, pero que no se ha conseguido. Ahí sí recomendamos que se haga un estudio fiscal con antelación, porque sigue existiendo el mismo problema que existía antes. Adrián, en este caso el que nos está comentando todas estas novedades sobre esta ley, Gustavo, vecinos de nuestro pueblo, son los dos abogados encargados de llevar estos temas en este despacho de abogados, que no sé si habéis recibido mucha clientela con este tipo de problemática, Gustavo. Pues sí, hemos recibido bastante, como ha dicho Adrián, incluso vecinos que han tenido que renunciar o pensárselo o ver cómo podían financiar esa cantidad de dinero que tienen que tributar o que tenían que tributar anteriormente, antes de la entrada en vigor de la nueva ley. Y la verdad es que es un problema sobre todo, ya no el aspecto económico en sí, sino que muchos vecinos de aquí de Castiblanco, como es normal, sus padres que han trabajado toda su vida para tener un terreno, para tener una parcela, para tener esa casa, que la disfruten sus hijos y que se vean ahora pues que no pueden hacerlo porque no tenían para coger y hacer frente a ese impuesto. Entonces, como nos ha dicho Adrián, lo suyo en ese momento era hacer un estudio fiscal, a ver de qué forma se podía coger y por lo menos disfrutar de esa herencia que con tanto trabajo y esfuerzo nuestros padres, nuestros abuelos consiguieron para nosotros. Tenemos un caso concreto que no fue aquí en esta localidad, no fue en Castiblanco, sino que fue en Isla Mayor, y gracias a ese estudio fiscal pudo poner en orden porque tenía una gran cantidad de tierras y además era sobrino, no era directamente hijo, o sea, no pertenecía al grupo 1 o 2,
y gracias a ese estudio fiscal sí se pudo hacer para que en el momento en el que fallezca esta persona poderse quedar pagando lo menos posible con esta importante cantidad de tierra, que entendemos, desde mi punto de vista, entendemos que es un impuesto que a todas luces es excesivo, entre otras cosas porque se ha estado pagando durante toda la vida de la persona que fallece, como para tener que pagar también la persona que recibe ese bien. Un impuesto que, bueno, es verdad que ha habido una modificación, pero que anteriormente hablábamos de familias trabajadoras, no familias con un gran número de tierras. Bueno, creo que serían menos los casos que se encontraran en esta situación, y que en esos casos, ¿dónde estaba el límite? Porque no creo yo que llegara el límite a todas las familias, ¿no? Claro, lo que podemos comentar, que no quiero que se me pase, es que, como bien comenta Lidia, para familias trabajadoras, para mí que no tienen muchos recursos, porque este señor, claro, pudo preverlo y se hizo un estudio fiscal, no es lo habitual, y que nos encontramos con un problema heredado. Ahí sí que se puede tratar de echar una mano cuando le llega que hay personas que ni siquiera lo conocían, el giro de Hacienda diciéndole que tienen que pagar una cantidad de impuestos importante, tratar de conseguir un fraccionamiento, aplazamiento del pago de esa deuda. Y eso sí podemos tratar de ayudar a esa familia actualmente, porque con anterioridad ni lo habían previsto, y sí que no existía ese cambio normativo que actualmente sí tenemos. Entonces, con recibir un piso y poco más, depende de la valoración que tuviera, podrían encontrarse con ese problema. Pues este despacho lleva abierto más de 8 años aquí en nuestra localidad. Actualmente tratáis el tema del impuesto de sucesiones, que es verdad que a lo mejor es una de las leyes que más modificaciones ha habido a lo largo del último año, pero bueno, no son solo esos los asuntos que tenéis, y me imagino que tenéis una cartera amplia de clientes. A ver, contadme un poco, porque la verdad es que tengo la duda del por qué abrir este despacho aquí en calle Cuesta de las Pinas. Bueno, nosotros empezamos a estudiar juntos en la carrera, compañeros de universidad, y de siempre habíamos tenido la idea de montar algo juntos, de montar un despacho juntos. Yo, bueno, soy vecino de aquí de Castiblanco, mi familia es de aquí, y bueno, pues me hacía particular ilusión empezar a trabajar en mi pueblo. Nosotros empezamos aquí. Gracias a Dios, pues las cosas poco a poco van funcionando, porque tenemos que decir que ni Adrián ni yo venimos de familias con despachos de abogados, con una cartera de clientes, sino que la cartera de clientes nos la hemos ido haciendo poco a poco con la confianza que los vecinos de Castiblanco han depositado en nosotros, y empezamos eso poco a poco. En 2010 nos llegó el primer expediente, que fue precisamente de una amiga mía, de un accidente de circulación, que también, aprovechando el hecho de que tanto Adrián como yo hemos sido abogados de AXA. Yo he estado 9 años de abogado de AXA, Adrián ha estado 2 años de abogado de AXA, pues es una materia que conocemos bastante, todo el tema de los seguros y la contratación de seguros. Empezamos con esa ilusión de ir tocando poco a poco, hasta que bueno, cada uno se ha ido especializando en unas materias. Adrián lleva más el tema de laboral, yo llevo el tema de accidente de circulación, después tanto él como yo temas de familia, que a mí particularmente es un tema que me gusta muchísimo, todo lo relacionado con familia. La verdad es que tocamos un poco de todo. Tenemos también acuerdos con varias administraciones de fincas, en los cuales somos los abogados de estos administradores de fincas, y la verdad es que incluso quitando mercantil quizás, que es una materia un poco más específica y demás, que también hemos llevado temas de patente y marca, pero no nos hemos metido, por ejemplo, en temas concursales. Llevamos de todo, y la verdad es que el punto de inicio, y me siento muy orgulloso de decirlo, ha sido aquí en Castiblanco de los Arroyos. ¿Por qué Castiblanco de los Arroyos es un pueblo pequeño, 5.000 habitantes? ¿Por qué el hecho de, antes de empezar a grabar, me decía Adrián que, bueno, por suerte o desgracia, casi todos tenemos que recurrir una vez en nuestra vida al asesoramiento de un abogado si es que no tenemos que meternos en pleitos judiciales? ¿Por qué el hecho de hacerlo en Castiblanco? Porque quizás no es un pueblo lo suficientemente grande como para tener una cartera tan amplia de clientes. La vinculación personal de Gustavo. Teníamos que empezar por algún sitio, como él ha comentado. Empezamos de cero con un número de clientes, porque respetamos los despachos de donde veníamos. Lógicamente no quisimos tocar clientes que vinieran heredados de otros despachos, y bueno, nos enorgullece decir que empezando de cero con la vinculación personal de Gustavo en el pueblo de Castiblanco nos ha servido
para que gracias a Castiblanco hayamos podido montar otro despacho en la zona de Viapol, en Sevilla, y todo eso viene del impulso que cogimos con los clientes que hemos ido cogiendo de aquí de Castiblanco. También fuera de cámara hablábamos antes que muchas veces pues tenemos algún problema y lo vemos todos los días en los medios de comunicación, del tirón pues, presentamos la denuncia de forma pública, cuando simplemente con consultar con un abogado se podría agilizar muchísimo más el proceso o asesorarnos de la manera correcta. ¿Qué tipo de casos son los habituales por los que vienen normalmente los vecinos y cómo asesoraríais a los vecinos? Mira, nos están llegando muchos asuntos y está relacionado con el tema de la herencia, de cuando hay que regularizar las viviendas. Nos están llegando muchos asuntos porque nos encontramos con casas que están todavía en el registro de la propiedad, pues a lo mejor a nombre de bisabuelos, abuelos. Vamos, nosotros hemos llegado a tener documentos del 1800 y algo, que era eso era un tesoro, eso es un tesoro. Y claro, cuando tú tienes que regularizar esa casa, dependiendo de cómo sea, un expediente de dominio, una inscripción por doble título, lo que sería también el tema de la división horizontal, que nos encontramos también muchos asuntos de división horizontal, de dos fines, o sea, una casa para hacer una casa alta y una casa en la planta baja, legalización de los terrenos o segregación de fincas. Todo eso nos estamos encontrando mucho. Es un pueblo rústico en el cual hay tierras y esas tierras, pues, evidentemente, en muchas ocasiones nos encontramos que no está regularizada. Igualmente, como hemos dicho, el tema de familia, el tema de divorcio, que por desgracia está a la orden del día, de convenios reguladores, es algo que nos encontramos mucho en Castiblanco de los Arroyos. Exactamente igual que en Sevilla, pero quizás en Sevilla también nos entran, por ejemplo, muchos temas de accidentes de circulación, comunidad de propietarios, que como he indicado nos entra muchísimo. Laboral es algo que, por suerte o por desgracia, también está a la orden del día, en el sentido de que despidos, los finiquitos cuando no se presentan, y además ahí Adrián pues sí te puede dar más datos, porque es el que lleva todo el tema laboral en el despacho. Y a lo mejor para ese tipo de temas, pues bueno, sí que es verdad que optamos por irnos a un abogado, pero normalmente, igual que podríamos hablar de que el ciudadano todavía es cada vez menos reticente a ir a una consulta de un psicólogo, también lo es muchas veces reticente a ir a un abogado porque ya del tirón pues lo relacionamos con un pleito o un tema judicial. ¿Qué le diríais a los vecinos que a lo mejor todavía es un poco reticente a cruzar o piensan muchas veces es que el ir al abogado me va a suponer por tema monetario o tema costoso me va a repercutir negativamente? ¿Qué le diríais a los vecinos? Pues, como se suele decir, me alegra que me hagas esta pregunta, porque es que nuestra primera consulta siempre es gratuita. La persona va a tener una visión de su asunto sin tener que pagar nada. Pero es que hay algo que no termino de entender, a lo mejor desde mi posición de abogado. Un ejemplo claro, cuando, como comentan los medios de comunicación, se ve una persona que acude a la televisión porque han entrado unos ocupas en su casa, y nos ha pasado en varias ocasiones, y está muy preocupada porque lleva un año con alguien dentro, pero no acudió a un abogado, y la única forma de que ese problema se solucione es acudir a un abogado y a la vía judicial. Si hubiera acudido al principio, ese problema ya no existiría. Entonces, eso es un ejemplo claro de por qué se debe acudir. O hay algo que también me llama muchísimo la atención, y es cuando acudes a un banco a solicitar una hipoteca. Si vas a comprar algo que ligeramente se sale de tu presupuesto, aunque sean unos pantalones para una boda, seguramente acudes a varias tiendas y buscas el modelo que entre dentro de tu presupuesto, pero vas a introducirte en una deuda que te va a hipotecar de por vida, vas a firmar algo que no conoces y no pides asesoramiento legal. Y yo no termino de entenderlo. El coste no va a ser ni mucho menos elevado, y creo que sí va a ser muy elevado, como se ha visto, si no acudes a un profesional. Como abogados, ¿en qué temas creéis que es fundamental que el ciudadano acuda a un asesoramiento? Por ejemplo, estabas hablando del tema de hipotecario, ¿qué otros temas? Porque muchas veces por desconocimiento vamos dando paso y después tenemos un problema grave que nos va a repercutir en bastante tiempo en nuestra vida. Desde mi punto de vista, cada cliente que viene, su problema es lo más grande del mundo y es entendible. Entonces, desde mi punto de vista, todo aquello que te suponga un no poder dormir por la noche, un darle vueltas continuas a la cabeza, y siempre y cuando tenga que ver, por ejemplo, con familia, un divorcio, evidentemente te tienes que asesorar. Como ha dicho Adrián, voy a coger y me voy a meter en un tema de hipoteca.
a lo mejor ahí quizás no, oye, jurídicamente como es, pero claro, sí un contrato de alquiler simplemente. Exacto, un contrato de alquiler. Es que el día a día prácticamente está regido por el mundo del derecho, en cualquier actividad que vayas a hacer, pero sobre todo cuando tú vayas a dar un paso de algo que es importante para ti en el futuro, asesórate porque de verdad que después te encuentras asuntos que tú dices, Dios mío, ¿cómo te has metido en esto? Nosotros nos llegan personas que han venido pidiendo con prestamistas de cantidades muy pequeñas, cuando dicen, a ver, es que eso lo pides en un préstamo personal, lo vas a pagar en menos cantidad y no que tienes ahora a un prestamista que te está exigiendo con unos intereses bastante elevados. Es decir, asesórate con cualquier cosa que tú creas que puede ser importante para tu día a día, mejor que cojas y preguntes a un profesional. Incluso compraventa de vehículos, los vicios ocultos, si no se ha elaborado bien el contrato que se descarga de internet, es algo muy sencillo y que no es costoso, y como no lo hagas bien, nos han llegado reclamaciones judiciales por esos supuestos vicios ocultos y porque la ley te marca unos plazos entre particulares que se pueden dejar en 6 meses, que tienes que responder a esos vicios ocultos, supuestamente. Y hay que tener en cuenta también que Internet es maravilloso para muchas cosas, pero que no todo lo que se escribe en Internet es válido y es real. Es decir, a nosotros nos llegan muchos clientes, es que he visto en Internet, mire usted, Internet es una cosa y otra cosa es la realidad, igual como ha dicho Adrián, es que me he descargado el contrato de compraventa o el contrato de alquiler por Internet. Que eso es un modelo que te puede servir para una cosa puntual y tu circunstancia es totalmente distinta o tiene una complejidad que no viene en ese contrato. Entonces, yo de Internet no me fiaría mucho, la verdad. Todo depende del caso, de las circunstancias, de la persona, y qué mejor que te orienten unos profesionales. Antes lo hablábamos y bueno, comentábamos pues que todavía se es un poco reticente, precisamente porque se piensa que el ir a un abogado pues va a suponer unos costes económicos que salen de fuera de nuestro alcance, y también creo yo que el hecho de cruzar muchas veces una puerta como la de un abogado te estigmatiza todavía. No sé, en el caso de Castiblanco si todavía lo pensáis así o los vecinos lo piensan así, pero bueno, ¿qué le diríais a los vecinos? Porque muchas veces por ese miedo, esa reticencia, después nos podemos encontrar un grave problema. Yo pienso, de verdad, nosotros por lo menos en el despacho siempre tenemos la política de que queremos que el cliente que entra en el despacho salga satisfecho en todos los aspectos posibles, y uno de ellos evidentemente es el económico. Como ha dicho Adrián, la primera... Y la privacidad, creo yo también que es muy importante. La privacidad siempre, de hecho el tema lo exige el Colegio de Abogados, está el secreto abogado-cliente y no se puede traspasar esa línea. Además, el tema de la Ley Orgánica de Protección de Datos está muy encima de los datos que ya no son un despacho de abogados, sino en cualquier tipo de contrato que tú puedas hacer o en cualquier tipo de profesión. La Ley de Protección de Datos está muy encima de ello. Entonces, sí es cierto que puede ser que a lo mejor algún cliente que venga, oye, es que no quiero que me vean entrar, porque puede ser, es perfectamente entendible, es decir, nadie tiene por qué saber si yo voy a un abogado, si es para divorciarme, si es para hacer un contrato, si es para gestionar una herencia. Si lo quieres decir tú, perfecto, por supuesto que por nosotros la privacidad de nuestros clientes... si no quiere reunirse aquí, se puede reunir en Sevilla. Tenemos la posibilidad de reunirse en el despacho de Sevilla, si lo prefiere así. De hecho, nos ha ocurrido en alguna otra ocasión que nos hemos reunido en el despacho de Sevilla porque ha preferido el cliente no reunirse aquí. En relación a lo que te estaba comentando, como te he dicho, la primera consulta gratuita, y aparte de, como he dicho, aparte del resultado, que en muchas ocasiones evidentemente no depende de nosotros, sino depende de un juez y muchas veces también de las armas que nos da nuestro propio cliente. Pero el aspecto económico es muy importante. Nosotros, pues, en función de las necesidades de cada cliente, pues le hacemos una hoja de encargo acorde a sus necesidades económicas en relación a los plazos de pago. Se le fracciona el pago para que el pago no sea un problema más al problema que viene cuando viene un abogado, porque cuando viene un abogado a alguien es porque tiene un problema, no es como cuando vas a un bar que es para tomarte una cerveza. Entonces no queremos que el venir a un abogado sea un problema más, sino al revés, ser la solución a tu problema.
Otro de los servicios que ofrece este despacho de abogados es el tema de los seguros y más que nada relacionándolos con el tema que nos ha traído hasta aquí, el de impuestos de sucesiones, es también un tema que muchas veces pasamos desapercibido, si la persona fallecida tenía seguro o no, y que puede suponer muchos cambios a la hora de una herencia o no, ¿no? A ver, contadme un poco. Exacto, bueno, el seguro de vida, muchas veces nos podemos encontrar que hay alguien que ha fallecido un familiar y no sabe si tiene un seguro de vida o no. En ese caso simplemente habría que ir a la Torre Norte, a la Plaza de España, rellenar el modelo 790 y ese modelo con la respuesta te van a dar si está asegurado, es decir, si tiene un seguro de vida y en qué compañía aseguradora lo tiene, simplemente para poder coger y después reclamarlo. Hay que esperar un plazo de 15 días desde el fallecimiento de la persona y en ese momento pues sí, se va y te van a decir eso, si tiene algún seguro de vida y quién es el beneficiario, te lo dirá después ya directamente la compañía de seguros. Si nos encontramos en esta zona precisamente porque, Adrián... Bueno, como ya hemos comentado, hace unos años que empezamos y no solo ampliamos sede física a Sevilla, sino que los servicios también se han ampliado. Damos servicios de agencia de seguros y de asesoría integral de empresas. Colaboramos con unos compañeros para el tema de empresas y seguros y también lo hemos vinculado al despacho de abogados ofreciendo lo que nosotros denominamos una protección integral jurídica. Quien contrate con nosotros un seguro, una póliza de seguro o su empresa o su autónomo, la asesoría se la llevemos nosotros, tiene asesoramiento integral, bien que se acerque al despacho y lo hable con nosotros, o llamada telefónica gratuito y un importante descuento si es necesario ir a un pleito. No sé cómo serán los vecinos de Castiblanco con respecto a este tema, porque muchas veces no se contratan lo que son seguros de deceso, seguros de vivienda... Es que no lo termino de entender, pero no se contrata seguro de hogar y desde luego por el precio no es, pero los problemas que te puedes ahorrar para ti y para una persona que pueda tú causarle un problema por el coste anual de un seguro de hogar que puede estar el básico entre 80 y 90 euros como mucho, es difícilmente entendible. ¿Por qué creéis que viene motivada esta decisión? Pues la verdad es que lo desconozco. Yo creo que quizás lo que más el seguro de, como dicen, el seguro de los muertos y lo típico de ocaso, quizás lo que más se ha estado haciendo. Aún así nos encontramos con personas que son muy reticentes también a ese tipo de seguro. Dicen, no, yo de los muertos no, cuando yo me muera que me entierren mis hijos, o me entierren, que no saben lo que cuesta un entierro. Pero el seguro del hogar la verdad es que es algo que nos choca mucho porque nos encontramos con muchísimas viviendas sin asegurar. Y es algo que, como ha dicho Adrián, por el precio seguro que no es, porque hay seguros básicos de hogar por 80 o 90 euros que te cubre mínimo lo básico. Es decir, es que cualquier cosa que sea un incendio que te queme la casa, o algo más simple todavía, que tú tengas una maceta en tu balcón, se caiga la maceta, le caiga a alguien en la cabeza, que por desgracia lo mate o le cree lesiones, y si tú no tienes un seguro de hogar, la responsable o el responsable vas a ser tú. Y un fallecimiento es caro, pero es que si te queda, por lo que sea, te cae en la cabeza y te deja minusválido o tetrapléjico, es más caro todavía. ¿De cuánto podríamos estar hablando? Vamos, pues estoy aventurando mucho, pero... Podríamos estar hablando entre 150 y 400.000 o 600.000 euros si te queda, ya digo, parapléjico, tetrapléjico, porque necesites la ayuda de un tercero. Es decir, por desgracia, es posible, incluso sale más barato una compañía que se muera una persona a que se quede en una situación de dependencia de un tercero. Y yo creo que la gente no es consciente de que una maceta te puede arruinar la vida. O sea, es un titular a lo mejor un poco, como diría, llamativo para captar, pero que es así. Es decir, a mí se me queda una maceta en lo alto en la cabeza cuando estoy pasando por debajo de un balcón y puedo buscar las cosquillas al dueño de la casa. Hablamos de un seguro de deceso, de un seguro famoso de los muertos. Un simple entierro, el tener una noche en un tanatorio al fallecido, ¿cuánto puede suponer para un bolsillo y lo que nos podríamos ahorrar? Porque muchas veces dicen, no, es que lo hemos pagado con diferencia o con creces desde que lo contratamos hasta el momento del fallecimiento, pero... Claro, es que el seguro de deceso, por ejemplo, el entierro medio se estima que esté en unos 4.000 euros, pero ya no es solo ese coste que no tenga previsto y que tenga que asumirlo además tu familia, sino que si no está bien hecho, incluso teniéndolo el seguro de deceso, si tú falleces fuera de tu localidad, quizás no esté previsto que te
cojan tu cuerpo y lo traigan a tu localidad. Entonces, imagínate para tu familia que tú, por desgracia, fallezcas en Burgos y tú seas de Castiblanco, porque has ido a visitar a unos familiares. Es que todo eso se ahorra con una póliza de deceso que es muy económica. Volvemos a decir, evitar el problema y que bueno, que nosotros asesoramos, que si lo quieres después hacer con otra compañía o no hacerlo con nosotros, maravilloso, pero por lo menos que te asesore. Es importante, Lidia, perdona, y quizás sea uno de los seguros que menos tenga la gente la idea de hacer, que es cuando tú haces un plan de pensiones o un ahorro. El plan de pensiones es, desde mi punto de vista, súper importante, teniendo en cuenta cómo está la lucha de las pensiones a día de hoy, teniendo en cuenta que la pirámide poblacional se ha invertido, es decir, antes la cúspide de la pirámide estaba hacia arriba y ahora se ha invertido. La base, que es lo que estamos cotizando, cada vez somos menos y la esperanza de vida, gracias a Dios, es mayor, lo que significa que hay que mantener más tiempo a nuestros mayores. La gente no es consciente de que cuando se deje de trabajar, con lo que quede, si queda algo, va a ser imposible vivir. Entonces, nuestro consejo siempre es que se haga un plan de pensiones para que el día de mañana tu futuro esté garantizado. Normalmente se suele decir que el ahorro debe estar destinado en torno al 10% de lo que tú ganes. Los planes de pensiones los hay desde 60 euros en adelante. Y entiendo que en muchas ocasiones, con los sueldos que hay, 60 euros supone un esfuerzo importante, pero en otras ocasiones esos 60 euros te los gastas un fin de semana, en un sábado por la noche cuando sales de marcha. Creo que la gente no es consciente de lo que supone ahorrar para el futuro, porque la verdad es que no pinta excesivamente bien las pensiones el día de mañana. Temas de nuestro día a día que muchas veces pasamos por alto o no somos conscientes de la importancia o de las consecuencias que pueden tener en una previsión de años tampoco tan larga, a medio y corto plazo, y que simplemente con una simple consulta de asesoramiento que ya nos habéis informado que es gratuita y ya después, pues si decidiríamos abrir expedientes o no, pues podríamos resolver, ¿no? ¿Qué le diríais a los vecinos que nos están viendo aprovechando que hoy estamos aquí? Pues nada, simplemente que para cualquier asunto que les llegue, que sea de importancia para ellos, que no tomen una decisión a la ligera, que lo consulten y que después tomen la decisión, pero una vez tengan todas las cartas sobre la mesa y que sepan, cuando vayan a actuar, que sepan cuáles son las consecuencias de tomar un camino o tomar otro. Adrián. Perfecto, que por el hecho de no consultar algo, que ya verá que si toman la decisión de acercarse, que somos cercanos y que no van a tener ese miedo al abogado y que hay una relación muy cercana, muy personal, que no tomen decisión a la ligera que les puede traer consecuencias muy graves. Muchísimas gracias a los dos por habernos despejado algunas dudas de nuestro día a día, simplemente el firmar una hipoteca, el recibir una herencia, lo que nos puede suponer, o el contratar un seguro para nuestra vivienda, como decía, por una simple maceta, lo que nos puede ocasionar en nuestro día a día. Sí, recordar a los vecinos cuando estáis aquí en Castiblanco. Estamos martes y jueves, no obstante el teléfono tenemos operativo para cuando lo necesiten. Igualmente ya también estamos todas las mañanas y nuestro correo electrónico también lo tienen a su disposición y nada, cualquier consulta que quieran hacernos, pues aquí estamos para ello. Bueno, pues muchísimas gracias una vez más y nada, ya saben que aquí tenemos a dos técnicos, a dos abogados que les pueden recibir para despejar cualquier duda con respecto a los temas de lo que hoy hemos estado presentando en calle Cuesta de la Espina número 1. Dying, shouldn't hurt you, hear him crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning